a hacer que el Evangelio se expanda. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Recuerda lo que dice Pablo, ¿no? Ya ustedes, dice Pablo en versión Reina Valera, no sois vuestros, no se pertenecen, pertenecemos al reino. Y nuestra vida gira en torno a lo que el Señor quiere que hagamos. Y el plan del Señor es establecer su reino, es expandir el Evangelio. Y todo salvo y todo redimido está allí, ahí suscrito en ese propósito. Así que gloria a Dios por la vida de ustedes y de la iglesia. Me acompaña mi esposa Janine, mi hijo Benjamín, mi hija Julieta, de 12 años, ya está pues en el grupo de preadolescentes y no se quiere perder nada de lo que pase allí, pero manda saludos y toda nuestra iglesia del Redil del Sur. Me correspondió hablar del tema del canto congregacional, un tema del cual he venido aprendiendo también en los últimos años junto con mis pastores y algunos hermanos, y ha sido un cambio de paradigma hermoso, que ha enriquecido muchísimo mi adoración, incluso a nivel privado, mi adoración con el Señor, y entenderme como parte de del canto congregacional, que es el tema que nos compete. Hablamos de, como decía el pastor esta mañana, tratamos de responder dos preguntas brevemente: ¿por qué cantamos? Y segundo, ¿cómo podemos alentar al canto congregacional vigoroso, gozoso y al mismo tiempo reverente? Y ahora vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con los elementos o características de ese canto congregacional. Notarán los que estuvieron esta mañana que hay algunas cosas que se van a superponer. Vamos a mencionar algunas cosas similares, pero todo eso ayuda para que podamos reforzar eh, este maravilloso don que el Señor nos ha entregado, que es cantar para su gloria. Quiero comenzar con una historia que tal vez muchos de ustedes ya conocen, pero que el Señor me movió a que la recordemos. Y es la historia de un joven violinista que después de muchos años, de mucho ensayo, de mucho estudio, de arduo trabajo, fue invitado a dar su primer concierto público. Un teatro lleno, pueden imaginarse. Allí dentro del público habían, pues, la audiencia en general, personas que habían venido a disfrutar de la música, pero también habían críticos, otros músicos, personas influyentes. El joven se montó, tocó con todo su corazón, interpretó cada pieza con pasión, con perfección técnica. Cuando terminó de ejecutar el violín hubo un silencio, pero en un momento explotó e irrumpió una tremenda ovación. La gente empezó a aplaudir, se puso de pie con entusiasmo. Algunos decían bravo, otros decían excelente concierto, algunos arrojaban flores al escenario. Es decir, fue una tremenda presentación, pero se notaba que el joven no sonreía. Mientras tanto, él lo que hacía era mirar entre la multitud, parece que buscaba a alguien, y sus ojos en un momento se detuvieron en un punto por allá, la tercera fila, por el centro, y parece que miraba a un anciano que estaba allí, sentado, no aplaudía, permanecía serio, inmóvil, pensativo. Al ver esto, el violinista bajó la cabeza, a pesar de toda la ovación que estaba recibiendo. Cuando baja del escenario, va a los camerinos, uno de sus mejores amigos le pregunta: ¿por qué estás tan desanimado? ¿Has visto que todo el público se ha puesto de pie? Ha sido un triunfo. Pero el joven respondió: sí, están todos de pie excepto uno. Y su amigo le dijo: pero ¿qué importa? Es solo uno entre una gran multitud. Y él dice: importa mucho, dijo el violinista, porque ese hombre es mi maestro. Si él no se levanta, significa que todavía no he tocado bien. Y quise contar esta historia porque esto debe hacer preguntarnos qué es lo que debe contener nuestro canto en la iglesia de manera que agrade realmente al Señor, quien es
la persona a la cual cantamos. Los que estamos aquí, los que de alguna manera servimos en los ministerios de música y alabanza en nuestras iglesias, debemos preguntarnos eso constantemente porque somos orgullosos por naturaleza y pensamos en nuestro triunfo y en ser reconocidos y fácilmente nos dejamos arrastrar por ese sentimiento pecaminoso y no pensamos en a quién realmente estamos cantando. Y de eso quiero hablar en este tiempo, y es cuáles son aquellos elementos, cuáles son las características del canto que agrada realmente al Señor. Quiero que leamos, por favor, Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. Esta mañana leímos Éxodo 15, pero aquí en Apocalipsis, y también leímos Apocalipsis, vamos a empezar acá, donde se hace alusión precisamente al canto del Éxodo 15. Providencialmente es el mismo número, Apocalipsis capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 4. Dice la palabra del Señor: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Es muy interesante que este canto que nos muestra la Escritura del pueblo de Dios redimido al final de los tiempos es un canto que refleja la Escritura, que refleja la palabra de Dios. Ellos están cantando el cántico de Moisés. No es literal, pero el tema es el mismo. El tema es la redención, la salvación, la liberación de Dios de su pueblo y el juicio de Dios contra sus enemigos. Y este precisamente es el primer elemento del canto congregacional, un elemento que no podemos perder de vista, y es el contenido. ¿Cuál debe ser el contenido de nuestros cantos? La palabra de Dios. Hay algo que quizá esta semana ustedes aprendieron en los talleres, pero hay dos principios que a menudo se ofrecen en contraste como principios reguladores de lo que pasa dentro del culto. ¿Sí? ¿Qué hacemos en los cultos? Ponemos una película, ponemos a algunas personas a danzar, se predica, etcétera. ¿Qué incluimos? Y está el principio llamado el principio regulador del culto, y el otro es el principio normativo del culto. Nosotros, las iglesias que caminan en convertirse en una iglesia saludable y bíblica, nos aferramos al principio regulador del culto. ¿Qué significa eso? Significa que incluimos dentro de nuestros servicios aquello que está expresamente contenido o implícito en las Escrituras. En otras palabras, adoramos a Dios como Él quiere que lo adoremos.
¿Se acuerdan lo que le pasó a los hijos de Aarón? ¿Cierto? Ofrecieron fuego extraño. Es decir, empezaron a innovar. Inventémonos esto. Hagamos tal cosa. Algo de su imaginación. ¿Sí? Pero no. Dios es el rey. Dios es el digno de adoración. Y Él mismo establece cómo Él quiere ser adorado. ¿Le parece justo? Y aunque no importa. Él hace lo que quiere. ¿Sí o no? Pero es justo. Porque incluso nosotros somos un reflejo de eso. Algunos de ustedes, o la mayoría decimos, el día de mi cumpleaños yo quisiera que, o me gustaría que me regalaran tal cosa, ¿verdad? Bueno, Dios es el Dios de toda la tierra, digno de ser alabado, y Él establece la manera en que es alabado y las cosas que debe contener, los elementos que deben contener, que debe contener el culto y su servicio al Señor. Uno de esos elementos es el canto, y esta mañana hablábamos cómo el canto se exhorta en la Biblia que se realice. Cantamos porque es un mandato de Dios, cantamos porque proclamamos, como leíamos acá y leímos en Éxodo, la salvación y liberación de Dios y los juicios del Señor. Y es interesante que en Apocalipsis los santos que están cantando y alabando a Dios, los que han vencido, la iglesia victoriosa, no inventa nada, canta la palabra. ¿Qué cantan? Cantaban el cántico de Moisés. ¿Sí? Y más adelante hablaremos de cómo el cántico de Moisés se vuelve un paradigma, esta mañana lo mencionamos, que impregna toda la alabanza del Señor por toda la Biblia. Ese es el modo aceptable de adorar al Señor, ¿sí? La Confesión de Westminster dice que el modo aceptable de adorar al Dios verdadero está instituido por Él mismo y limitado por su propia voluntad revelada, de modo que no se debe adorar a Dios según las imaginaciones e invenciones de los hombres, ¿sí? El contenido del canto congregacional debe ser la palabra de Dios. Leímos un versículo que es Colosenses capítulo 3, ¿cierto? Donde Pablo nos exhorta a cantarnos unos a otros, a animarnos unos a otros. Y hay un versículo que seguramente muchos conocen de memoria, que es el verso 3, que es el verso 16 de Colosenses 3. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose. Uno pensaría que Pablo debería seguir acá diciendo, bueno, que la palabra de Cristo habite en abundancia, enseñándose, amonestándose a través de prédicas, talleres. Claro, la Biblia ordena eso, prédicas, talleres, enseñanzas. Pero es muy interesante que dice unos a otros ¿con qué? Con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias. Fíjese que si nosotros, si Pablo nos exhorta a que la palabra de Dios more en nuestros corazones abundantemente, y que eso lo hacemos a través de salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿cuál debe ser el contenido de esos salmos, himnos y cánticos espirituales? La palabra del Señor. Muchos de nosotros venimos de contextos en los que nuestros cantos o en nuestros cantos no abundaba la escritura. Abundaban poesías muy bonitas que, repito, pueden tener su lugar. ¿Sí? Yo no le estoy diciendo que agarre todos esos álbumes o que los elimine. Yo estoy en el pasado. Quemar los CDs. Que elimine todo eso de su playlist y todas esas cosas, ¿cierto? No, tienen su lugar. Pero aquí estamos hablando del canto congregacional. ¿Sí me va a entender? Estamos hablando del canto congregacional. Usted escuche lo que quiera en su oración privada, siempre y cuando no sea herético, no contradiga la escritura. Pero aquí el contenido de los cantos
debe ser abundancia de la Escritura, porque el canto congregacional se puede usar para enseñar la palabra y se debe usar para enseñar la palabra. Los reformadores, ¿cierto? Ustedes recuerdan todo el boom que hubo durante la época de la Reforma. Ellos enfatizaron que la Escritura era la reina de la iglesia, no un hombre, no el papa, no el pastor. La Escritura por encima de todo. Por eso nuestros cantos deben reflejar que nosotros somos una iglesia aferrada a sola Escritura. Ahora bien, algo práctico con respecto a esto. ¿Quién debe ser o quiénes deben ser los principales líderes de la adoración, de la alabanza, de los cantos de una iglesia local? Ahí lo ven, vea. ¿Sí? Los pastores de la iglesia deben ser los líderes principales, porque ellos deben asegurarse de que el contenido de los cantos refleje la Escritura, la palabra. Y dimos razones y podemos seguir dando razones teológicas, pero el mismo sentido común nos lo dice. Hermano, ¿qué es lo que más glorifica a Dios? Número uno, su palabra. ¿Y qué es lo que más edifica a la iglesia? La palabra. Yo crecí en una iglesia donde otra vez habían canciones muy bonitas y nos las gozábamos, pero no éramos edificados. Si la exhortación de la Escritura es que la Biblia more abundantemente en nuestros corazones, pues qué mejor que aprovechar nuestros cantos para hacer eso. El pastor mencionaba canciones como Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. Son poemas que tienen su lugar, pero que para el canto congregacional y el objetivo de nuestros cultos no cumplen esa función. Y hay que filtrar todo eso, cada canción que vayamos a cantar, porque otra vez, el culto se trata de Dios, ¿sí? Se trata de Él, no de nosotros, no de nosotros. En segundo lugar, el segundo elemento del canto congregacional es el sujeto. Primero hablamos del contenido, hablamos del sujeto. Y aquí me refiero con quienes cantan. ¿Quiénes son los que cantan? Es obvio, ¿cierto? La congregación entera. La congregación entera. La adoración bíblica entiende que el canto pertenece a todo el pueblo de Dios, a todos. No se viene a escuchar un concierto, una presentación, sino de participar como un solo cuerpo en la alabanza. Y aquí repito lo que decía esta mañana, palabras de Matt Merker: cuando te haces miembro de la iglesia, te haces miembro del coro. Inmediatamente, sin casting, nada. Usted ya se hace miembro del coro, porque el canto le pertenece a la congregación. Esta mañana hablábamos de por qué cantamos. ¿Por qué cantamos? Y decíamos cómo en Éxodo capítulo 15 encontramos el primer canto congregacional a Dios. Éxodo 15. ¿Y cuál es el contexto? ¿Qué fue lo que llevó, lo que impulsó a la iglesia de Dios, porque es la iglesia del Antiguo Testamento, a cantar al Señor? ¿De qué cantaron en Éxodo 15? ¿Qué fue lo que había pasado inmediatamente? Ellos habían cruzado el Mar Rojo, y eso significa que Dios y que sus enemigos habían quedado hundidos, echó a la mar, ¿cierto? Quien nos perseguía, ¿verdad? Jinete y caballo. Algunos ya están sacando la pandereta por ahí del bolso. Sí, está bien, ¿cierto? ¿Y qué hizo con su pueblo? Lo liberó, lo redimió. Redimir significa comprar a un esclavo para liberarlo. Éxodo 9:3, Dios da la razón por la cual Él libera a su pueblo. Moisés le dice a Faraón palabras de Dios. Dios te manda a decir,
deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. Y en medio de ese propósito de la redención del Señor está el canto congregacional. Por eso decimos que redención y canto van juntos. Redención y canto van juntos. Una persona redimida es una persona que canta. Una persona salvada es una persona que expresa el gozo de su redención a través de cantos, himnos, salmos, porque está gozoso. Fíjense en nuestro contexto cultural, en qué momentos cantamos, ¿cierto? Cantamos de alegría, generalmente. Luego hablamos de los otros tipos de canto, pero cantamos de alegría. Cantamos por victoria. Vaya a un estadio de fútbol. Cantan sin parar, en honor a su equipo. Eso es alabanza. Lo que hacen es alabar, solo que no alaban a Dios, pero están alabando. Es más, se están exhortando unos a otros. Se enseñan, se adoctrinan con sus cantos. ¿Sí? El sujeto del canto congregacional es el pueblo redimido. Y fíjense cómo Éxodo 15 se convierte en el paradigma del canto de toda la iglesia a lo largo de los siglos, de tal manera que el canto de los redimidos, en este caso no de Egipto, pero sí del Egipto espiritual, del poder del pecado y de la muerte, los que Dios ha salvado para sí, cómo expresan su salvación. Con canto, cantaban el cántico de Moisés, cantaban y era la congregación entera, ¿verdad? Así que el canto congregacional es comunitario, no individualista. El canto congregacional es en realidad coral, ante todo, no tanto escénico, ¿sí? Hay elementos donde hay libertad cristiana para incluirlos, pero se debe siempre enfatizar el hecho de que la congregación entera cante. Ahora, si hay una banda de música, que entonces los músicos canten con la congregación, ¿sí? Decíamos esta mañana. Y el canto congregacional es ministerial, no tanto profesional. Sí, obviamente cantan y tocan instrumentos los que tienen los dones, los que se han preparado, los que han estudiado y los que ensayan y se esfuerzan. Pero se debe tener en cuenta que es más un ministerio, que estoy sirviendo a la congregación mientras canto. Tercero, el propósito. Y otra vez, como dije, aquí se van a traslapar algunos temas. El propósito del canto congregacional, ¿cuál es? Número uno, es proclamar la salvación y los juicios de Dios, ¿cierto? Número dos, a través del canto nos enseñamos y amonestamos y exhortamos unos a otros. Hay edificación de la congregación. La palabra de Dios mora en abundancia en nosotros a través de los cantos, ¿sí? En tercer lugar, a través de los cantos, nosotros nos servimos unos a otros. Vemos el canto congregacional no como la oportunidad para que los de la alabanza me ministren, para que estas canciones sean como una especie de bálsamo terapéutico para mí. No estoy pensando en si la alabanza me gustó o no me gustó. Eso hay que sacarlo de nuestro lenguaje porque no es para nosotros. ¿Sí? Ya, eso no. Ahora, puedo decir, hoy estaba muy duro el volumen o no sé, creo que ese hermano realmente no tiene buena voz, está desafinado, no sé. Esos son juicios que podemos lanzar y siempre buscando la excelencia. Pero juzgar la alabanza simplemente en términos de si me hizo sentir bien es algo completamente incorrecto, porque no es para nosotros. ¿Ok? A través de la adoración nos servimos. Y hay cosas incluso prácticas. Como les dije, aprender esto
resulta en cambios de paradigma, porque yo en mi adoración privada y en algunas canciones que tienen cabida dentro del culto, que hablan de mi redención personal o de mi relación personal con Dios, tienen cabida, ¿sí? Yo puedo cerrar mis ojos, pensar en mí, pero últimamente, y cuando son canciones que promueven el canto congregacional y usan la segunda persona de plural, nosotros, nuestro Dios, somos salvados, fuimos redimidos, eso me conecta con los demás hermanos. En esas canciones yo ni cierro los ojos, porque siento que también estoy edificando a mis hermanos, le estoy cantando a ellos, les estoy diciendo que Dios es bueno cuando estoy proclamando las perfecciones divinas, los atributos de nuestro Dios. Yo estoy cumpliendo lo que dice Pablo en Colosenses 3:16. Le estoy hablando a mi hermano Sebastián, ¿cierto? Lo estoy amonestando, lo estoy animando a que alabe al Señor, a que confíe en Él. Ese es el propósito de nuestra adoración. Yo les decía cómo si hay un hermano dentro de la congregación que se siente tentado a volver atrás, porque hay tentaciones de algunos pecados. Si Él te escucha cantar, Él está ahí a tu lado y tú empiezas a cantar y a decir, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tú le estás predicando, le estás animando. Si hay un hermano a tu lado abrumado porque ha pecado, se siente que sus pecados no serán perdonados, que ha pecado demasiado, tú vas a hablarle a Él mientras dices, gloria a Dios, su gracia es mayor. Y Él va a sentirse avivado. Sí, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. ¿Ves cómo le cantas? No te desconectes mientras adoras al Señor. Haces parte de un coro y te hablas, nos hablamos, nos amonestamos entre nosotros. La alabanza o el canto congregacional es un acto comunitario que nos convierte de consumidores a conductos del Evangelio. ¿Ok? El pastor decía, no somos acá, eso no es un McDonald's, un restaurante, eso me gustó, ¿por qué no hacen esto? A mí me gustaría que más bien cantáramos esto, incluyamos esto. Ya yo le dije, hermano, que el principio que nos rige es el regulador. Hacemos en el culto lo que Dios dice que hagamos. Hay otras cosas que pueden tener su lugar, ¿vale? Otras cosas que pueden tener su lugar, ¿ok? Yo le decía a una hermana ahorita durante el break que hace poco yo estuve en un concierto que se hizo en Envigado, fui con mis hijos y yo no sé, creo que estaba redimidos y yo me lo gocé. Yo brinqué y mis hijos saltaron y cantamos. No era un culto, no era la congregación. Hay cosas que pueden tener su lugar y hacen parte de la libertad cristiana, así que no me van a tirar piedras, hermano. ¿Verdad? Yo crecí con rojo, entonces. Am, pero dentro de la congregación debemos incluir aquellas cosas que, que agradan al Señor. Así que ese es el propósito, glorificar a Dios y edificar la congregación. En cuarto lugar, ¿cuál es esa cuarta característica? Ese cuarto elemento, el repertorio. Es decir, ¿qué cantamos? Ok, ya establecimos que se debe cantar, que las canciones deben estar llenas de la palabra. Ya sabemos quiénes son los que cantan. ¿Quiénes cantan? Los redimidos, los salvos, porque han sido liberados. Esa es la razón principal, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué cantamos? Y ahí surgen preguntas como, ¿se valen todos los ritmos? ¿Podemos incluir todos los instrumentos? Yo sé que para algunos de nosotros estas preguntas son como raras porque crecimos como que sí, obvio, pero otra vez hay algunas tradiciones cristianas donde esto se discute y debemos respetarles, ¿verdad? Debemos respetarles. Hay algunos, los más estrictos, algunas tradiciones cristianas reformadas estrictas, se aferran a algo que se llama salmodia o se conoce como salmodia exclusiva. Es decir, solo cantan salmos.
Ellos los musicalizan y cantan salmos. Su fundamento es muy hermoso porque cantan la escritura, ¿sí? Y cantar los salmos es una gran bendición, es la palabra. Y como veremos ahorita, los salmos son otra vez ecos constantes del cántico de Moisés. ¿Sí? Los salmos están llenos de alusiones al Éxodo, llenos. Así que es hermoso. Cantamos los salmos, pero ¿solo los salmos? Ahí es donde está la cuestión y donde algunos toman distintos caminos y hay libertad en eso. Alguien que solo cante salmos, pues no está haciendo nada malo, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice Colosenses 3:16 y qué nos dice Efesios 5:19? Dice, cantando entre ustedes con salmos, himnos y ¿qué? Y cánticos espirituales. Hay todos unos estudios, posiciones acerca de cuál es la diferencia entre himnos y cánticos espirituales. No vamos a entrar en ese debate acá, porque yo tampoco lo sé. Es sencilla razón. Pero sí, ¿cuál es la diferencia real? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia real? Pero podemos hablar de que obviamente cantar los salmos al Señor es claro, aquellos cánticos que el Señor inspiró en los salmistas, en los que dirigían el culto y el canto congregacional con la iglesia del Antiguo Testamento. Recuerden lo que leíamos anteriormente. El Señor puso, leíamos esta mañana, un canto en mi boca. El Señor pone esos cantos y son cantos inspirados. Himnos, ¿verdad? Himnos que son canciones para nosotros en términos como por cuestiones del entendimiento, son aquellos cantos largos que tienen un verso, un coro, varios versos, un coro que son un poco más elaborados y poéticos. Pero otra vez, hablamos del contenido de la palabra de Dios. Cánticos espirituales puede referirse sencillamente a composiciones de alabanza libres de hermanos que Dios les ha dado el canto de la música, ¿verdad? Pero que están basadas en el Evangelio y en la Escritura. Pero hablemos de los salmos un momentito, porque me parece a mí que no debemos pasar por alto su importancia y cómo ellos pueden servir para inspirarnos a componer canciones, himnos y cantos espirituales para el Señor. Los cantos de los salmos o los cantos en general, en este caso los salmos, constituyen como una especie de puente entre el cántico de Moisés, que yo le dije se convierte en el paradigma de la redención, el paradigma de la salvación. Luego vienen los salmos que son como el puente que nos conecta luego con la redención consumada o la redención final, que es la redención de gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, que nuevamente hacen eco del canto del Éxodo. ¿Sí? Los cantos de los salmos hablan de la redención pasada. Ellos hablan de la redención pasada, pero también se convierten en un modelo permanente de cómo Dios sigue salvando. Muchos de ellos, cuando eran salvados en ese instante, cuando recibían una liberación, una salvación del Señor, hacían eco de lo que había ocurrido, porque ellos decían, Dios me está salvando en este momento de mis enemigos, tal como nos salvó y como salvó a su pueblo en Éxodo. ¿Sí? Por lo menos del Salmo 78:13, por citar solo algunos ejemplos. Dice, Él dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Y ese salmo es escrito en un contexto particular donde el salmista está recibiendo una redención del Señor. Está recibiendo
una liberación y una salvación. Pero Él sabe que el paradigma y el modelo de esa redención el Señor lo estableció en Éxodo. En el Salmo 136, 11 y 12, dice, nos sacó de Egipto con mano poderosa. Entonces, fíjense cómo los salmos miran al pasado para poder manifestar alabanza al Señor por la liberación presente. Cada vez que Israel en los salmos recuerda su redención, canta nuevamente el cántico de Moisés en forma de salmo. Así que el salterio, los salmos mantienen viva la memoria del Dios que salva, el Dios que salvó, el Dios que sigue salvando. Pero los salmos hacen otra cosa muy linda. Ustedes saben que hay salmos mesiánicos, ¿verdad? Porque los salmos también anticipan o anuncian una redención mayor. ¿Sí? Los salmos esperan a un futuro rey redentor que traerá una liberación, en este caso no de una nación particular, sino de gente de todas las naciones. ¿Qué leíamos en Apocalipsis? Leíamos en el versículo 4 de Apocalipsis 15, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y luego dice, porque qué, todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Los salmos han apuntado a esta redención universal. Los salmos anticipan al futuro rey, al Mesías redentor. Así que pasa de la redención en Egipto a la redención mesiánica. Salmo 2, por ejemplo, donde el Mesías es entronizado. El Salmo 22, donde el justo, el Mesías, sufre, pero termina proclamando, reinará el Señor. El Salmo 72, el reino del Hijo de David llenará toda la tierra, es decir, el reino de Jesucristo. El Salmo 98 dice, cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Y este versículo, Salmo 98, hace un eco directo del futuro, porque en Apocalipsis 5:9 dice que los redimidos cantaban un cántico nuevo. Pero fíjense que es nuevo y no es nuevo. Cierto, suena como raro, pero es nuevo en el sentido de que los que adoran acá y glorifican acá son gente de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua. Fíjense cómo todo esto enriquece nuestro canto congregacional. Pasa de ser el momento en el que, aquí estamos haciendo música para prepararnos para el sermón, como para ablandar los corazones, para que nos despertemos antes de la prédica, para amenizar, porque es que una reunión sin música no es nada. No, esto es mucho más profundo. Cantan los redimidos, cantan la palabra. El propósito, exaltar al Señor por su salvación y animarse unos a otros. ¿Qué cantan? Cantan salmos, cantan himnos y cánticos espirituales que hacen eco de la redención pasada, que cantan de la salvación que están recibiendo cada uno de ustedes diariamente, porque otra vez vivimos en la superposición de los tiempos. Estamos en el ya. Pablo dice a los que llamó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, ¿qué? Justificó, a los que justificó ya los santificó, y a los que santificó ya los glorificó. El que salvo está salvo, no puede desalvarse. El que nació de nuevo no puede desnacer. ¿Sí? Es completamente ilógico. Dios te llamó y ya te glorificó. Pablo nos ve glorificados y en Efesios 1, Pablo nos ve sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Pues porque nuestro representante está sentado en los lugares celestiales. Y si Cristo está allá, pues yo estoy con Él porque Él me representa a mí. Ya, estamos en el ya, pero también estamos en el todavía no. Es raro. Por supuesto que lo es porque son cosas gloriosas y celestiales.
Cuando tú cantas, cantas de la redención pasada, cantas de la redención presente y apuntas a la redención futura, a la redención consumada. ¿Ok? Ahora hemos hablado de que el contenido es la palabra, de que usamos los cantos para animarnos, para enseñarnos, pero debemos tener mucho cuidado porque podemos pasar de un extremo al otro extremo. ¿Ok? Podemos pasar al extremo en el que nos reprimimos, en el que negamos nuestras emociones. ¿Ok? Y ahí hay que tener sabiduría. Lo que estamos hablando es que no hacemos nada que vaya en contra de la Escritura o que Dios no haya establecido para su propia adoración. Pero no debemos reprimir nuestras emociones porque Dios nos creó de tal manera, seres emocionales. Reír, levantar las manos, conmoverse, hasta llorar puede ser un fruto genuino de un corazón que está agradecido, de un corazón que está asombrado por la gracia. ¿Cómo es que salvó a un miserable como yo? Genuinamente asombrado por la gracia, o un corazón que está atribulado por las pruebas. Son manifestaciones completamente comunes y los salmos nos ayudan a verlo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me abandonarás para siempre? Hace poco en nuestra casa, que hay un grupo de oración y de estudio, una comunidad del Evangelio como las llamamos, hablábamos de cómo el Salmo 78, por ejemplo, el Salmo 88 termina en un tono menor. Casi todos los salmos empiezan, Señor, estoy atribulado, y luego el salmista dice, pero tú me salvarás, tú eres mi pastor, tú me ayudarás, me darás la victoria sobre mis enemigos, amén, aleluya. El Salmo 88, el salmista termina y dice, la oscuridad es mi única compañía. Y acaba. Hay lugar para expresar eso, porque ese es un extremo, negarnos a eso. El extremo de que reaccionamos, ¿no? Eso ha sido un problema de la iglesia porque a veces hacemos teología reactiva, ¿no? Reaccionamos tan fuertemente contra la superficialidad que sí la hay, ¿sí? Canciones que no dicen nada, salta, brinca, baila esto y lo otro, ríe y ya. Y dice, wow, qué alabanza tan bacana, pero ¿qué hay ahí? ¿Cierto? Entonces reaccionamos y es correcto reaccionar contra eso, contra esa superficialidad, pero luego pasamos al otro extremo en que nuestros cultos se vuelven densos, pesados, llenos de doctrina. Nuestras oraciones son largas, lúgubres. Los sermones son interminables. Tranquilo, ya voy a terminar, hermanos. ¿Sí? Y hay algo irónico en esto. Yo les dije a ustedes esta mañana, y lo repito ahorita, que cuando uno no entiende la teología bíblica del canto congregacional, el canto y la adoración se vuelve antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, lo que le gusta a la gente, cómo los entretenemos, ¿sí? ¿Qué ritmos, qué cosas hacemos para que no los hagamos sentir mal, sino que se sientan bien, que les guste y que se queden? Esta canción dice, arrepiéntanse, pecadores. No, quitemos eso, eso ofende a la gente. ¿Sí? En nuestra iglesia, desde esta mañana cantamos una canción porque usamos los cantos para predicar el evangelio. Oh pecadores, clamen a su juez para que sea hoy su rescate. Caigan rendidos ante la gracia del Jesús, nuestro juez y rescate. Es lo que ellos necesitan escuchar. Entonces, sin embargo, a veces reaccionamos tan fuertemente que irónicamente ahora
Nuestros cantos pretenden alimentar el intelecto de la gente. ¿Te das cuenta cómo pasamos de un extremo al otro? Aquí vamos a alimentar las emociones de la gente, que se sientan bien, pero ahora no, todo debe estar lleno de doctrina y ahora ya no le cantamos a Dios, le cantamos a la mente teológica y pasamos de un extremo a otro. Perdemos el enfoque. Ya no atendemos los sentimientos, pero ahora atendemos el intelecto. Voy a cometer un error de interpretación bíblica aquí, jocosamente, ¿no? Jesucristo dijo: es necesario hacer aquello sin dejar, necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Somos seres emocionales. Sí necesitamos informar la palabra, pero no permitamos que nuestros cantos congregacionales se conviertan en momentos lúgubres, como si estuviéramos en un funeral. Hay que evitar estos errores. Hay que dirigir las dos cosas. Hay que dirigir la mente, pero también dirigir los afectos juntos hacia Dios, llevando a los creyentes a la presencia de Dios. Y ojo con esto. Me gusta cómo lo pone Treven Walks. Dice: para que la verdad de Dios no solo se conozca, sino que la verdad de Dios se saboree. Que lo disfrutes, que cantes con una sonrisa, cantando de las maravillas del Señor. Éxodo 15 dice que Miriam invitaba a las mujeres con panderos y danzaban de alegría por la redención del Señor. Amén. Esta debe ser, de hecho, para terminar, la actitud de nuestro corazón. La actitud de nuestro corazón. El quinto elemento. No estoy pues basándome en la película ni nada de esto. Ya mostré mi edad también, ¿no? Los millennials y la generación Z no entiende esto. Pero el quinto elemento, la quinta característica de la adoración congregacional es la actitud del corazón, que es gratitud y gozo santo. En nuestra iglesia decimos que nuestra alabanza debe ser gozosa y reverente. Gozosa, no debemos perder eso, porque es que fuimos liberados del pecado y de la muerte. ¿Sí? Nuestros enemigos han sido juzgados. El canto congregacional fluye de un corazón regenerado, que ha nacido de nuevo, de un corazón agradecido por la redención y la salvación. El canto no debe ser un deber formalista, sino una respuesta gozosa al Evangelio, hermanos. Recordemos Éxodo 15 y Apocalipsis 15. El Salmo 147:7 dice: canten al Señor con acción de gracias, canten alabanzas con la lira a nuestro Dios. Cantamos con agradecimiento por la salvación que tenemos en Cristo. Tenemos un gozo santo, no emocionalista, no superficial, sino real y verdadero, como aquellos que saben que han sido librados de la ira de Dios. Hay algo que personalmente me ha ayudado a alegrarme más cuando canto al Señor, y es preguntarme de qué nos ha salvado Dios. Y sí, el Señor nos ha salvado del castigo eterno, nos ha librado del poder de la muerte y del pecado. Pero Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Y cuando yo pienso que yo he sido librado de Dios mismo, lo había pensado. Hemos sido librados de Dios mismo, de su justa ira sobre nosotros por nuestra maldad. Y saber que el día de la ira del Señor, el día final de la ira del Señor, yo no la voy a recibir. Eso me ayuda a estar gozoso y contento por eso. Ahora, ¿siempre cantamos canciones de gozo y de alegría? No.
Por eso entenderlo, el puente y la importancia de los salmos es relevante, porque ustedes saben que hay salmos de lamento, ¿cierto? Así como hay salmos imprecatorios, aquellos que piden el juicio, es otro tema, pero hay salmos de lamento, como el salmo que acabamos de mencionar, el 88, salmos en los que manifestamos nuestra tristeza y nuestro dolor, donde preguntamos al Señor hasta cuándo. Y me parece a mí que allí a todos nosotros nos falta un poco incluir ese tipo de cantos en nuestras congregaciones. Yo conozco muy pocos, pero no debemos solamente pensar en los que están gozosos viviendo la victoria del Señor. En nuestra iglesia hay personas que están pasando por pruebas. Recuerden que somos la iglesia peregrina, la iglesia militante, la iglesia que está por el desierto. Y hay algunos que están viviendo desiertos y que expresar eso en forma de canto es bastante edificante. ¿Sí? Yo conozco pocos, pero será bueno incluir algunos de esos cantos de lamento. ¿Sí? Se me ocurre en este momento uno de Jonathan y Sara Jerez que dice: oscura la noche. Oscura la noche, no veo la luz. Hay momentos así. ¿O quién aquí no pasa por eso? No, no. Cuando yo era niño cantábamos una mentira. Es muy interesante que muchos cristianos no dicen mentiras, pero sí las cantamos. No decimos mentiras, pero las cantamos muchas veces. Cantaba un corito que decía: no puede estar triste un corazón que sigue a Cristo. Y a lo largo de los años me he dado cuenta qué cosa tan mentirosa. He estado triste muchas veces. Nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿cierto? Así que, hermanos, estos son los elementos del canto congregacional que se convierten en última instancia en una ofrenda espiritual. Como dice Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. El canto bíblico congregacional combina la fidelidad bíblica con la unidad eclesial, con la reverencia espiritual y con el gozo redentor. A través del canto, la iglesia confiesa su fe, proclama la verdad y glorifica al Señor. Padre nuestro, gracias porque tú nos has bendecido con tu palabra y porque nos has permitido, oh Dios, cantarla también, no solo leerla, escucharla siendo enseñada y predicada, sino que también nos permites orarla y cantarla, Señor. Ayúdanos para que cada día nuestras iglesias locales canten vigorosamente, para que los redimidos canten vigorosamente, los que han sido salvos, liberados de Egipto, entienden para qué han sido salvos, para glorificar al Señor. Así que terminemos cantando juntos este canto: venid, glorificad a Dios. Ustedes van a cantar vigorosamente: los redimidos, los salvados. Cante con nosotros aquí. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Levante sus manos, diga: te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
nosotros. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Amén. Llevadas nuestras culpas, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Todos te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Y Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Amén. Nos uniremos a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.